Y voy a compartirles pantalla. Ahí vamos. Ahí ustedes deberían estar viendo una PPT. ¿Ven una PPT? Sí, ¿sabes? Sí, genial. Bueno, esto ya está grabando, así que arranco porque tampoco veo gente solicitándome unirse. Así que vamos por ello. Primero, las dudas que les dije que me habían pasado por mail. Una tenía que ver con cómo escribir las tasas de crecimiento, porque en el Jones están escritas con usa G sub T y G sub T para decir tasa de crecimiento esperada y tasa de crecimiento efectiva. Y yo en clase estuve usando I sub T e I sub T. Los vamos a tomar como análogos, porque sería la tasa de crecimiento esperada y efectiva del producto, así que nosotros lo vamos a tomar de igual forma. Así que bueno, esa era la aclaración. La nomenclatura G sub T o I sub T son análogas, lo mismo que G sub T e I sub T. Después. Y lo mismo con el tema de tasa efectiva y tasa garantizada. En el Jones en un momento toma a S sobre B como tasa garantizada, pero nosotros no. Para nosotros S sobre B es la tasa efectiva, la que realmente sucede porque es acorde a la B, la B efectiva, ¿sí? Y tasa garantizada va a ser cuando hablemos de S sobre BR. Por las dudas, por si a alguno también le apareció la duda, consulta cuando estuve leyendo la bibliografía, para tenerlo en cuenta. Después, otra duda que había recibido tenía que ver con un tema que me parece que es un poco más epistemológico, donde se enfoca más en el tema de la discusión sobre modelos y por qué cuando un modelo falla empíricamente se sigue utilizando, como puede ser en este caso lo que pasó con Harrod-Domar. ¿Sí? Cuando vimos en la clase práctica, en la clase sí, de práctica de traer Harrod-Domar a la vida real, vimos que el modelo de Harrod-Domar fallaba rotundamente y que se seguía usando. Bueno, yo creo que un poco la respuesta a esto sería que por más de que un modelo falle, hay gente que sigue, o hay investigadores, ¿sí? Hay parte de la comunidad que sigue teniendo puestos los anteojos de ese modelo. Entonces sigue viendo la realidad o sigue decidiendo modelar la realidad con esos modelos, por más de que fallen. Entonces, después vamos a ver, creo que era, no me acuerdo si era la clase que tenían que tener con Ariel ahora o una que van a tener más adelante con Ariel, van a ver que a raíz de lo que pasó con Harrod-Domar se aplicó solo a la realidad también. Y van a ver el tema de solo aplicado al caso argentino. Entonces, hay evolución dentro de lo que es la teoría, y uno podría llegar a pensar que, bueno, o sea, si bien eran los organismos que generalmente forman parte del mainstream los que usaban este modelo que fallaba, el mainstream a nivel pensamiento también evoluciona. Entonces, digamos, o sea, podríamos decir en algún punto que el modelo de Solow vino a reemplazar al modelo de Harrod, que fue como una evolución cuando vio que fallaba. Sí, también. O sea, en realidad podríamos verlo de ese modo, también como después surgieron otras corrientes que también forman parte del mainstream, teorías de crecimiento endógeno. Pero bueno, eso es un poco las respuestas a las dudas puntuales que me habían llegado por mail, que
me pareció que valía la pena compartir. ¿Podrías volver a repetir el tema de las tasas? Porque en Jones S sobre B la toma como la tasa efectiva, digamos, y S sobre BR la toma como una tasa garantizada. Lo que Ah, pasa es que después hay una parte en un capítulo más adelante donde hace un punto en donde compara la tasa esperada, y eso es S sobre B también la considera como haciendo unos análisis matemáticos, digamos, llega a que eso es igual a S sobre B. ok. Eh, déjame Yo era pensar. el que te había preguntado y a Sí, mí me pasó lo mismo, tipo, al principio arrancaban tasa efectiva, después tasa garantizada, después hacía algunas ilustraciones, entonces contra Mario te había mandado el mail. fantástico. No, nosotros vamos a tomar S sobre B como tasa efectiva y S sobre BR como tasa garantizada. Ahora, dado que está en términos esperados, me parece que puede estar planteado en el hecho de la formación de expectativas de los empresarios, que ellos lo que ven es empíricamente qué es lo que pasa, ¿no? Era con esto el comportamiento de los empresarios que habíamos visto, eh, ellos invierten más o menos de acuerdo a lo que vieron en el pasado y sobre eso van a esperar algo. Pero eso lo estoy pensando ahora en voz alta con ustedes. Yo, la verdad es que para eso me ceñiría lo que vimos en clase. Eh, la verdad es que si yo les tomo algo relacionado a S sobre B o S sobre BR, va a ser en términos de efectiva y garantizada, y como lo vimos nosotros acá. Así no les genero confusión. ¿Estamos bien ahí? Una pregunta. Entonces, I sub T, que el que el Jones llama I sub T, vendría también a ser tasa efectiva, como en el sobre Sí, B, nosotros llamamos G. Ok, perfecto. buenísimo. Qué bueno que lo traje a clase porque quizás por mail hubiera sido más confusa y les respondía más de una persona que tenía la duda. Bueno, ahora sí, en términos de la clase práctica de hoy, yo no les voy a compartir la hoja de la clase práctica. Yo tengo la mayoría de los enunciados volcados acá, así que vamos a estar trabajando sobre esta PPT, que arranca al principio con una parte que es más aritmética, todo esto de tasas de crecimiento, y después vamos a meternos ya más con cosas del modelo, con un breve repaso previo. Entonces, acá lo primero que nos plantea es cómo llegar de una multiplicación a una suma, o sea, por qué el resultado en términos de tasas de crecimiento es este. Y es un poco lo que hemos visto en las clases teóricas, que yo lo que hago a esto es, le aplico logaritmo natural a ambos lados. Y aplico, bueno, esta propiedad de logaritmos en donde el logaritmo de una multiplicación es lo mismo que el logaritmo de una suma. Como paso siguiente, lo que hago es derivar con respecto del tiempo, ¿sí? Regla de la cadena. Entonces, me queda 1 sobre zt por la derivada del denominador, que está en función del tiempo, que es z punto t. Ahora lo que hago es lo mismo del otro lado, ¿sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, xt, derivo el argumento con respecto del tiempo y me queda x punto t. Lo mismo, ¿sí? Es análogo para y. Entonces, si yo defino la tasa de crecimiento como la derivada con respecto del tiempo sobre la variable en t, ¿sí? Me queda que la tasa de crecimiento de z es igual a la suma de las tasas de crecimiento de x y de y. Esto es aritmética. Me parece que quizás incluso esto se debería dar antes de la clase teórica para que la parte de la derivada de la fuerza de trabajo fuera más fácil. Bueno,
El ejercicio 2, ¿sí? 0.2, lo que plantea es en términos, o sea, es lo mismo, pero con una división, y que yo llego a que las tasas de crecimiento están expresadas como una resta, ¿sí? La tasa de crecimiento de Z es igual a la tasa de crecimiento de X menos la de Y. Entonces, aplicando logaritmos a ambos lados de la expresión, ¿sí? De ZT, y la propiedad, esto de que el logaritmo de una división es lo mismo que el logaritmo de una resta, y después derivando con respecto al tiempo, regla de la cadena, exactamente lo que vimos recién, y definiendo ¿sí? La tasa de crecimiento como z punto sobre z, llegamos al resultado que está acá. Lo paso súper rápido porque es un poco como todo lo mismo. Esta PPT se las vamos a pasar después, calculo, quizás durante el fin de semana o la semana que viene. Pero es eso, es mate para economistas, es, qué sé yo, macro, materias donde ves derivadas con respecto al tiempo. Tercer ejercicio es lo mismo, solamente que en este caso yo tengo una constante A multiplicando a xt. Y yo lo que quiero llegar es que cuando lo planteo en términos de tasas de crecimiento voy a tener la misma constante multiplicando a la tasa de crecimiento de x. Entonces, aplicando logaritmos a ambos lados de la expresión y aplicando la propiedad de logaritmos por la cual yo puedo sacar la constante multiplicando del logaritmo y derivando con respecto al tiempo, me va a quedar de este lado de nuevo 1 sobre zt por z punto t, y del otro lado me va a quedar la constante multiplicando ¿sí? a la derivada del argumento, o sea, a la derivada del logaritmo por la derivada del argumento con respecto del tiempo. Entonces, llego acá a que la tasa de crecimiento de z es igual a la constante a por la tasa de crecimiento de x. Y hasta acá llega todo lo que tiene que ver con repaso de tasas de crecimiento. Ahora lo que vamos a hacer es pasar rápidamente por Harrod-Domar, porque, o sea, ¿por qué estoy queriendo repasar teoría antes de ir a la práctica? Porque mi idea de la clase de hoy era que fuera, para cuando lleguemos a la práctica de Harrod-Domar, que fuera un poco más participativa, y como los ejercicios me parece que no son muy complejos, me parece que está bueno, o sea, me parece que en base a la teoría que vamos a ver ahora, podemos resolver juntos los ejercicios de la práctica. Por eso el repaso. Y también, para lo que viene ahora, yo les había dejado 2 de los casos de Harrod-Domar para cuando tuviéramos la clase práctica, que es hoy. Así que si alguno los estuvo pensando, cuando lleguemos a ese momento, espero recibir participación del otro lado. Bueno. Estoy hablando muy rápido, venimos bien, quiero chequear eso para ver si desacelero un poco o acelero un poco más. No, está bien. Bien. Entonces, supuesto de Harrod-Domar. Como primer supuesto, ¿sí? Era que el ahorro era una proporción fija del ingreso. ¿Sí? Entonces el ahorro agregado es igual a S chiquita por I. Y a su vez, como estamos en un marco keynesiano, sabemos que el ahorro agregado es igual, es una identidad con la inversión. A su vez, habíamos llegado, ¿sí? Como supuesto, a que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo era constante e igual a y crecía a una tasa n. Por otro lado, también teníamos el tercer supuesto, que, en el cual veíamos que no había progreso técnico y tampoco había depreciación. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿sí? De la tecnología A es igual a 0 y que es igual a la tasa de depreciación. ¿Sí? La máquina que tengo yo hoy vale igual mañana. ¿Sí? Nunca pierdo capital. Como cuarto supuesto, y al que le habíamos dedicado bastante tiempo,
teníamos que la función de producción de la economía era una función de producción de coeficientes fijos o de Leontief, ¿sí? Entonces, nos encontrábamos en la situación en la que íbamos a tener una función de producción limitada, ¿sí? Por el factor que menos crecía, ¿sí? Yo como Max, o sea, si por más de que yo tenga el capital creciendo a una tasa astronómica, si la tasa en la que me crece la fuerza de trabajo es menor a la que crece el capital, bueno, mi producto va a crecer en la proporción que crece la fuerza de trabajo. A su vez, si dentro de esta función de mínimos, nosotros teníamos definida a la función como K sobre B y L sobre U, donde B y U eran los requerimientos unitarios, ¿sí? Para producir una unidad adicional de producto. Y un poco en base a todo esto que yo venía diciendo y que también lo vemos acá, lo que tenemos es que hay sustitución nula. Sí, esto es como una declaración que está implícita dentro del tipo de función con la que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? O sea, los bienes son complementarios, ¿sí? O sea, se vendría a ser que son complementarios perfectos. Por eso la sustitución es nula. Y bueno, de esto se derivaba que K era igual a B por I y L era igual a U por I. Entonces, con esto de que habíamos visto de que no había progreso técnico y tampoco había depreciación del capital, a lo que llegábamos era que la inversión iba a ser igual a la acumulación de capital, ¿sí? Entonces, la inversión va a ser idéntica al ritmo en el que va creciendo el capital, ¿sí? Porque la depreciación es nula. Entonces, siendo reiterativa con lo que dije recién, y porque a veces no me acuerdo las cosas que puse en la slide y me adelanto, hay una cosa que es fundamental dentro del modelo, y es que el producto no va a poder crecer más de lo que crezca la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, la tasa de crecimiento del producto va a estar limitada, ¿sí? Por la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Ahora, habíamos hecho esta aclaración, sí, y era fundamental porque era dentro del contexto en el que estaban escribiendo Harrod y Domar, de que, bueno, sí, podía suceder que el producto creciera temporalmente más de lo que crece la población, la fuerza de trabajo, por el hecho de que yo partía de una situación de desempleo. Entonces, si yo parto de una situación de desempleo, mi producto puede ir creciendo más rápido, yo voy incorporando fuerza de trabajo, llega un momento en el que, bueno, yo ya agoto toda la fuerza de trabajo que está disponible, entonces el producto pasa a crecer a la misma tasa que crece la fuerza de trabajo, ¿sí? O en su efecto a la tasa que crece el capital, si es que el capital crece a una tasa menor que la de la fuerza de trabajo. Entonces, ahora lo que hacemos es llegar, ¿sí? Buscar cuál es la ecuación fundamental de crecimiento dentro de este modelo. Entonces, nosotros teníamos la condición de equilibrio, ¿sí? De mercado de bienes, que era esta identidad de inversión igual a ahorro, ¿sí? En términos agregados. Entonces, también sabiendo que I es igual a K por B, y teniendo en cuenta lo que vimos recién de que no hay depreciación y que por ende la inversión va a ser idéntica, sí, va a ser igual a la tasa a K punto, a la evolución del capital en el tiempo, podemos decir que K punto es igual a S por I. Y también despejando de esta ecuación de acá al capital, podemos llegar, ¿sí? A esta implicancia, ¿sí? Que el producto, ¿sí?
la evolución en el tiempo del producto va a ser igual, o sea, multiplicado por la constante B, va a ser igual a la evolución del capital en el tiempo. Entonces, reemplazando cada punto, vamos a ir, bueno, reordenando y bla, vamos a llegar a esta expresión, que era la que nos importaba a nosotros, que era la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento del capital. Entonces, este era como uno de los resultados importantes del modelo, en donde teníamos que en equilibrio la tasa de crecimiento del capital y del producto debían ser iguales ¿sí? al cociente entre la propensión marginal a ahorrar y la inversa de la relación capital-producto o los requerimientos unitarios de capital, ¿sí? AB. Entonces, también, y en base a, bueno, al repaso que surgió a raíz de la pregunta enviada por mail, tenemos que B sería la inversión efectiva, ¿sí? Es el incremento efectivo en el stock de capital en relación sí, al incremento efectivo de la producción. Entonces, nosotros podemos definir a G sub A o G sub o a G, ¿sí? Como la tasa efectiva de crecimiento, ¿sí? La que realmente ocurre y es la que hace ¿sí? que la ecuación fundamental que vimos recién sea una identidad, ¿sí? Que la tasa de crecimiento del producto sea igual a S sobre B. Ahora, teníamos la interpretación alternativa, o el otro lado sí, de la moneda que estaba conectada con el comportamiento de los inversores. Entonces, por otro lado, nosotros lo que teníamos es que, bueno, los inversores, cada uno invierte individualmente y observa el resultado general, sí, observa S sobre B. Pero va a existir sí, un nivel de inversión que va a hacer que cada uno de ellos, sí, que cada empresario esté tranquilo de forma individual. Entonces va a haber un nivel de inversión deseado, que nosotros vamos a llamar BR, ¿sí? Que nosotros llamamos BR. Entonces, si nosotros usamos al nivel de inversión deseada o requerida, lo que vamos a llegar es a la tasa garantizada de crecimiento, que va a ser la que va a dejar tranquilos a los empresarios de que sí, de que invirtieron en cantidades correctas. Entonces tenemos la segunda tasa de crecimiento, que está acá, que es G sub W, igual a S sobre BR. Por ahí yo mezclé nomenclatura y ahora me doy cuenta de que por ahí es medio caos, pero tomen como efectiva y garantizada efectiva cuando es S sobre B y garantizada cuando es S sobre BR. En tal caso, en términos de examen, voy a tratar de ser muy explícita cuando diga efectiva y garantizada, que es ese acuerdo al que estamos llegando nosotros ahora, que S sobre B es efectiva y S sobre BR es garantizada, ¿sí? Prometo usar esas palabras en el examen. Entonces, ¿qué tenía que pasar en equilibrio, ¿sí? Para que estas dos partes se cumplan, ¿no? Bueno, lo que tenía que pasar era que el stock de capital efectivo sea igual al stock de capital deseado, sí, que B fuera igual a BR. Entonces, eso era lo que hacía que en equilibrio yo tuviera tasa efectiva y tasa garantizada igualadas. A su vez, sí, era necesario que la tasa de crecimiento efectiva se iguale a la tasa natural, ¿sí? Que estaba dada por la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Entonces, yo voy a estar en la edad de oro cuando la tasa efectiva sea igual a la tasa garantizada, que sea igual a la tasa natural, ¿sí? En este momento, yo voy a estar en la edad de oro de Harrod,
que vendría a ser el sendero de crecimiento balanceado. Entonces, bueno, a raíz de lo que nosotros venimos viendo y de que todos los parámetros estaban definidos de forma exógena, habíamos llegado a que existían dos problemas. Por un lado era el problema de inexistencia, ¿sí? De que justo coincidan todos los parámetros, solamente iba a estar dado por un accidente feliz, ¿sí? Que es lo que hace que las variables coincidieran. Ahora, si la tasa de inversión efectiva difiere de la tasa de inversión garantizada, bueno, yo en ese escenario no voy a tener equilibrio. Y también lo que habíamos visto, también por el comportamiento de los empresarios dentro del modelo, que también lo vamos a repasar ahora, lo que habíamos visto era que las diferencias, o sea, que eso viene vinculado al siguiente problema en realidad, que es esto de la inestabilidad de mi equilibrio por el hecho de que, primero, nada me garantiza, sí, en primer lugar, el problema de existencia, nada me garantiza de que yo vaya a tener un equilibrio, porque sería un accidente feliz que justo todas las variables estén donde tengan que estar. Ahora, viéndolo en términos dinámicos, nada me garantiza que yo una vez que estoy en el equilibrio, ¿sí? Imagínate que yo estoy en el sendero de crecimiento balanceado, estoy en la edad de oro de Harrod y está todo re feliz, pero hay un shock, ¿sí? Cae un COVID en la economía, o en el mundo, en este caso. Pero tengo una crisis, tengo un shock, y de repente yo ya, nada, me corrieron del equilibrio. Bueno, el comportamiento de los empresarios que nosotros habíamos visto, lo que nos llegaba era que ante shocks y perturbaciones en el sistema, yo en lugar de volver al equilibrio, me alejo cada vez más de él. Entonces, un poco este razonamiento sí está vinculado a el problema de inestabilidad, conocido así como problema de filo de la navaja. Ahora, y última slide de repaso. Lo que tenemos acá es qué es lo que pasa con el comportamiento de los empresarios, ¿sí? Entonces, los empresarios observan una tasa de crecimiento de cuánto creció el producto en el periodo pasado, ¿sí? Entonces, si en el periodo anterior la tasa efectiva de crecimiento fue menor a la que los empresarios esperaban, entonces, para el periodo siguiente, los empresarios revisan las expectativas y van a decir, bueno, si el producto en el periodo anterior yo esperaba que creciera 5 y creció 4, entonces, bueno, yo ya no voy a esperar que crezca 5, voy a esperar que crezca menos, ¿sí? Entonces, así, y este comportamiento se va a ir retroalimentando. Entonces, yo llegaría, ¿sí?, a un ciclo de desinversión. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso en el que la tasa de crecimiento en el periodo anterior fue mayor, ¿sí?, a lo que yo esperaba? Entonces, una vez que los empresarios observan esto, dicen, bueno, yo voy a esperar que en el periodo siguiente la economía crezca acorde a lo que efectivamente ocurrió y no en base a las expectativas que yo me había formado. Entonces voy a invertir más, ¿sí? Entonces yo voy a invertir más de lo que yo esperaba que creciera el producto en el periodo anterior. Y así se genera un ciclo, ¿sí?, como de inversión al infinito, que en realidad lo que llevaría es un sobrecalentamiento de la economía. Entonces, en base a este comportamiento de los empresarios es que nosotros trabajábamos después con los casos de, bueno, ¿qué pasa si la tasa efectiva es mayor a la tasa garantizada y la tasa natural? Bueno, en base a eso, o sea, para analizar esos casos es fundamental tener bien claro el comportamiento de los empresarios. Y hasta acá vamos con el repaso. ¿Dudas, preguntas, algo hasta acá? Yo tengo una duda, perdón, que estoy volviendo a lo anterior que te había preguntado.
O sea, cuando nosotros veamos la relación entre la tasa de crecimiento efectiva y esperada, creo que igual no está en esta PPT, era la PPT que vimos en la primera clase. Sí. O sea, decía, por ejemplo, I sub t esperado, si I sub t esperado es mayor que S sobre B, I sub t es mayor que I sub t esperado. Y como que no me termina de cerrar. Como que sería, yo entiendo, si la tasa esperada es mayor a la tasa efectiva, entonces la tasa efectiva es mayor a la tasa esperada. Espérame un segundo. Decime cuál es tu duda, de nuevo, y así la escribo, porque en el aire me es difícil pensar. Dale. O sea, cuando nosotros veíamos la relación entre la tasa de crecimiento efectiva y esperada, teníamos como tres ecuaciones, ¿no? La primera que decía, si I sub t esperado es mayor a S sobre B, I sub t Ay. es mayor a I sub t esperado. Entonces mi duda es si nosotros llamamos a I sub t S sobre B, no entiendo la desigualdad de la ecuación. Ya me acuerdo dónde salía esto. Esto salía de lo de lo que había hecho Zen, ¿no? Mataste, la verdad. Sí, sí, sí. Espérame, a ver, chat. Ok. Ay, esperen, estoy haciendo lío. Puse algo en pantalla completa. Ah, sí, salía de lo de Zen, como que no terminaba de cerrar bien por qué dividía por I sub t y por qué no por I sub t menos 1. Me acuerdo que en su momento lo dijiste como que era raro a simple vista, pero tenía sentido por algo que había planteado Zen. Sí, como que Zen lo había planteado de esa forma, que para mí lógicamente tampoco tendría sentido, pero como que le dábamos la derecha, ¿no? Porque Sí, me parece que salía de ahí. salía de eso. Espera, voy a hacer esto. Lo dejo así como está acá. Lo vemos cuando terminamos los ejercicios efectivos, o sea, o de la práctica de ahora, o quizás cuando Juani termina. Igual yo lo dejo acá. Así reviso bien esa parte porque quizás me mande un moco yo cuando dije algo recién hace un rato. Entonces tengo miedo de estar mezclando nomenclatura o algo. O sea, quiero ser bien clara y siento que quizás no lo fui. Si misma yo No hay problema. con mis notas no estoy siendo consistente. Entonces, no quiero causar más confusión de la que quizás ya generé. Milagros, te puedo hacer una pregunta que tiene que ver igual con, uno o sea, con la función de producción, algo muy al principio. No me queda claro cuando decimos que la economía produce como máximo K sobre B o L sobre U. ¿Eso se desprende de que tienen que ser iguales en equilibrio, digamos? O sea que si K sobre B es igual a L sobre U, como máximo voy a producir alguno de esos dos porque son iguales. O sea, como se deriva o sea, de esa igualdad, ¿puede ser distinto? Mira, justo vine a colación de exactamente lo que es el primer ejercicio. Así que vamos con eso. Dale. Primero nos pedía que grafiquemos la edad de oro. ¿Cómo graficarían si tuvieran que graficar la edad de oro? ¿Alguien que se anime? Bueno, como es una función de mínimos, habría que hacer, no sé cómo explicarlo, pero son como el gráfico de micro 1 de las funciones de mínimos y tratar de que digamos, la edad de oro sería lo que está en la diagonal. No sé si me expliqué. En la recta de 45. Claro, la recta de 45, exacto. Perfecto. Es lo que tenemos acá. Sí, teníamos al capital, por un lado,
y teníamos, sí, al trabajo. Y acá teníamos como las distintas, los distintos productos, ¿sí? A los que yo voy a ir pudiendo alcanzar en la medida en la que mi trabajo y capital crezcan, ¿sí? Entonces yo tengo en este sendero, ¿sí? Tengo S sobre B igual a N igual a, sí, esto sería igual a la edad de oro, ¿ok? Sí, entonces acá estamos en la edad de oro. Ahora, el siguiente ejercicio nos pide que grafiquemos la edad de oro restringida, donde el capital crece más que la fuerza de trabajo. Entonces, basándonos en este gráfico, ¿alguno me puede decir cómo se le ocurriría graficarlo? Perdón, ¿podría repetir lo que hay que hacer? Sí, sería la edad de oro restringida, sí, pero donde el capital crece más que la fuerza de trabajo, ¿sí? Yo tengo el capital creciendo por sobre la fuerza de trabajo. ¿A alguno se le ocurre cómo graficar? Tendrían que quedar los puntitos en la misma línea, pero la línea de capital como en diagonal, ¿no? Como medio torcida. ¿Hacia dónde? Hacia... ¿Hacia dónde? A la izquierda porque sería con más capital. Letra No. que creció más. Vamos para arriba o abajo. O sea, yo tengo la de 45. ¿No es para abajo? Me ¿No inclino es para abajo? hacia abajo. Por lo que habías dicho una vez que o sea, la función de producción va a crecer en acorde al factor de producción que crece en la menor medida, ¿puede ser? O sea, Sí. porque está limitado por eso. Entonces va a ser para abajo, ¿o no? Exactamente al revés. Y ahora lo vamos a ver por qué. Bueno. No, pero creo que es por verlo en la función. Pensemos en las distintas como rectas de producto, ¿sí? Que tenemos acá. Yo era malísima para estas cosas de micro, entonces graficarlo y verlo así visualmente me es muy fácil. O sea, me es mucho más fácil que pensarlo en términos hablados. Yo lo que tengo acá es, yo acá tenía esta cantidad de capital, ¿sí? Acá. Tuki, 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 me voy para el costado. Ahora creció mi capital. Me voy para arriba. Tomémoslo con la segunda función con el segundo producto y no sobre este mismo porque me parece que es más visual. Entonces, yo estaba acá. Yo sigo teniendo la misma cantidad de trabajadores. ¿Sí? Y yo tenía esta cantidad de capital. Ahora, ¿qué pasó? Mi capital creció. Me voy para arriba. Y ahí yo me choco con la misma función de producción en la que yo estaba, porque por más de que yo tenga más capital, no tengo más trabajadores. Entonces, por eso me quedo sobre I2. Entonces, mi función de producción, ¿sí? se empina, por decirlo, ¿sí? Se me empina porque tengo un S sobre B mayor a N. Pero el producto es el que tenés en los puntitos donde es la intersección, ¿no? O sea, el nivel de producto o la relación capital-trabajo efectiva sí, se mantiene. Claro, claro. El producto se termina siendo el mismo, lo que a vos te ocurriría es que vos estás con capital ocioso. Claro, Eva. Viéndolo en términos dinámicos, estaríamos yendo hacia un desequilibrio. Mili, pregunta, ¿la pendiente aumenta porque yo aumento el capital, que es como decir que aumento el ahorro, digamos, ¿no? Por eso es como si aumentara la S, por eso aumenta la pendiente de la recta. Vete queda constante. Requerimientos unitarios de capital de producción.
para que aumente la inversión, la tasa de ahorro, la proporción de ahorro respecto al ingreso tiene que ser mayor al natural. Claro. Un segundo. Francisco, claro, ahí está. La duda que contestaron por el chat está bien. Acá yo dejé dibujada la edad de oro para ver cómo nos movíamos en relación a la edad de oro, pero el gráfico de edad de oro es este. Acá lo tenemos como... no sé por qué. ¿Por qué estamos yendo a un desequilibrio? ¿No podríamos estar yendo a un equilibrio ¿Por qué? donde tenemos trabajadores ociosos y necesitamos aumentar el capital por un momento, momentáneamente, para después luego estabilizarnos? Solamente si partieras de desempleo. Sí, partiendo del desempleo podría ser el caso que estoy yendo a un equilibrio porque tengo necesito más capital para mantener el trabajo igual al capital necesario, por así decirlo. Entonces, muy bien, muy buen razonamiento. Ahora, sigamos con el 1.3. Edad de oro, cuando la fuerza de trabajo crece más que la tasa de crecimiento del capital. Sería el caso Igual, inverso. pero con un espejo. Espejado hacia abajo. Nos corremos hacia el otro lado, lo que me pasa es que me crece la fuerza de trabajo, pero como el capital no crece, me quedo en el mismo producto. Una pregunta, Mili, capaz pregunto cualquiera, ¿eh? Pero si te crece más el capital o el trabajo y estás en edad de oro, ¿eso no implica el desequilibrio que empieza todo el caos? ¿O no necesariamente? Es que justo en el caso en el que había planteado el compañero recién, no empezaría todo el caos. Ah. El compañero recién planteó la situación en la que vos partías de desempleo. Entonces, partiendo de desempleo, Pleno empleo. es un margen para evitar el caos. Ahora, en otro caso no. En otro caso sí empieza el caos. Ahí va. O sea, si partís de plena ocupación de factores y alguno crece más que el otro, estás en un problema ahí. Claro. O sea, ahí está el problema según el modelo. Exactamente. Ahí va. Es lo que habías mencionado también antes, que el producto no podía crecer más rápido que la tasa de la N. Claro. O sea, solo si partís hasta alcanzar ahí, estás. Entonces, ahora, vamos al siguiente. ¿Qué nivel debería tener la relación inversión-producto para que el producto pueda crecer de una forma sostenida al 8% anual? Y suponiendo que la relación capital-producto, B, ¿sí?, es igual a 2,5 y el trabajo no es limitante. Les doy 2 minutos para que piensen. Todo esto, o sea, pensándolo desde el S sobre B igual a N.
los perdí. Empecemos por esto, ¿sí? Habíamos dicho que la relación capital-producto era de 2,5. Entonces yo tengo B igual a 2,5. Ahora, yo puedo plantear si a esto como S sobre B, ¿sí? S sobre 2,5 igual a 0,08, ¿sí? Que es la tasa de crecimiento, ¿sí? Es para que el PIB pueda crecer de manera sostenida al 8% anual. Entonces, yo también, ¿sí? Sé que 0,08 vendría a ser la tasa de crecimiento de la población. Por lo que yo podría despejar, sí, aparte, o sea, eso teóricamente, yo de acá puedo despejar S y S me da 0,2. Entonces, ¿qué nivel debería tener la relación inversión-producto? Parte de pensar si a I, si inversión igual a el producto por la propensión marginal a ahorrar. Entonces, ese chiquito es igual a la relación inversión-producto. Entonces, la relación inversión-producto debería ser 0,2. Y así es como llegamos a este resultado que tenemos acá. No me odien, es el único, creo, ejercicio numérico que hay dentro de toda la guía práctica. Después nos quedamos en nuestro espacio de teoría. Entonces, retomando... Perdón, Mili, entonces, perdón, la respuesta sería 0,2, entonces, ¿ya está? Ok. Perdón, y eso de suponer que el ahorro va a ser igual a la inversión, ¿no? ¿Sería? Sí, surge el supuesto uno del modelo del corolario de la identidad ahorro agregado igual a inversión agregada. Esto sería como la forma, o sea, la cosa teórica para decir por qué S es igual a esto. Entonces, ahora, ¿es suficiente que el factor trabajo no sea limitante y que crezca a una tasa exógenamente dada para que la economía crezca sostenidamente? Sí, no, ¿por qué? Bueno, tengo un no por acá, por el chat. Y ahora me falta el por qué. Igual no te estoy apurando. Perdón. No sé si quiere el compañero que dijo que no, o ahí está. No, es que yo por ahí justo lo leí cuando lo mandó y uno tarda más en tipear de lo que yo tardo en hablar. ¿Alguien que se anime con micrófono? Yo no sé si está bien lo que pienso, pero ahí no estamos hablando de la tasa requerida, digamos, como que nos falta eso analizar. Pensémoslo en términos de el problema de inexistencia. Ahí, o sea, en el problema de inexistencia yo tenía
algo que el libro llama accidente feliz. ¿Y qué era ese accidente feliz? Que la tasa requerida y efectiva fueran iguales, ¿no era eso? Claro, que coincidieran. Entonces, para que yo esté en un crecimiento sostenido, ¿sí? Lo que a mí me debería pasar es que, o sea, por un lado es el hecho del análisis de la tasa garantizada, y por otro lado es el hecho de que, o sea, metiéndome dentro del análisis de la tasa garantizada, es que por más de que el factor trabajo no fuera un limitante, a mí lo que me falta, bueno, es qué pasa con los empresarios, ¿sí? O sea, yo sé que B va a ser igual a BR, y no sé, tendría que ser de nuevo un accidente feliz que todo me permitiera que el sendero de crecimiento fuera tal. Y acá Claro, o sea, ahí vos necesitarías saber, por ejemplo, en este caso que S sobre B es 8%, por ahí S sobre BR, no sé, tendría otro valor y ahí ya sería el problema. Exactamente. Tal cual, Dora. Ok, acá estaba viendo porque sentía que era un enunciado nada más y dije, no les puse algo importante que es verdadero o falso. O F. Ahí está. Bueno, en el modelo de Harrod-Domar, los factores de producción K y L son complementarios. ¿B o F? Sí, vos habías Sí, dicho que eran verdadero eso. complementarios y que por eso Verdadero. eran Era sustitutos. sí. Ahí estoy haciendo lío. Esto me pasa porque quise hacerlo interactivo, entonces puse todas las respuestas en blanco. No sé si era la mejor forma de resolverlo. Entonces las voy pintando en vivo y hago medio lío. Entonces, bueno, verdadero, y esto sería de la función de producción de Leontief, si el producto solamente va a crecer en las proporciones del factor que menos crece, porque la sustitución es nula. Entonces los factores que se consumen juntos siguen la misma proporción. Creo que esto es una idea de si hay un verdadero o falso con justificación, como para que tengan una idea del tipo de justificación al que estamos apuntando. Como que tengan en claro, bueno, esto surge del supuesto de la función de producción, entonces sabemos que la sustitución es nula por el tipo de función utilizada, y bueno, alguna noción, sí, de una función complementaria. Verdadero o falso de nuevo. El modelo de Harrod-Domar presenta mecanismos de ajuste que aseguran la existencia de un equilibrio estable. Los escucho. Están reparticipativos, es un montón. Esa no es súper falsa, dado lo que veníamos charlando. Sí. ¿Alguien más que quiera indagar? Era que. Una vez que Dale. No una sé vez que quién la tasa habla. garantizada y la tasa efectiva no se cumplen a ningún mecanismo que vuelvan al equilibrio. Los empresarios ven que tienen una mala percepción y seguirían en una mala percepción, no llegando nunca a la tasa N. Fantástico, vamos por ahí. Era que se generaban más aún, ¿no? Como con el tiempo no es que convergían a un equilibrio. Y Exacto. después eso es lo. No sé, creo. Sí, como que se alimentan las divergencias, por decirlo. Se retroalimentan, no sé. Algo así escribiría yo. Entonces, falso. Como vimos en el segundo problema de Harrod, no hay ecuaciones de comportamiento que nos aseguren un retorno. La economía en equilibrio se encuentra en el filo de la navaja. Nada asegura dentro del modelo que la tasa efectiva y la tasa garantizada se igualen.
Entonces, acá en esto de no hay ecuaciones de comportamiento que nos aseguren el retorno, pueden poner, o sea, pueden meterse si en la justificación el hecho de, bueno, por el comportamiento, o sea, si modelásemos el comportamiento de los empresarios, veríamos que se generaría una mayor divergencia. Entonces, cuando nos corremos el equilibrio, cada vez nos alejaríamos más de una cosa así. 3. Situados en el modelo de Harrod, un incremento de la tasa de ahorro acompañado por un aumento proporcional en la generación de empleo aseguran una tasa de crecimiento mayor dentro de la edad de oro. A mí se me hace que es falso, porque habría que tener en cuenta la relación capital-trabajo. Escucho a otro, porque me gusta escuchar opiniones. Me gusta escuchar qué es lo que pondrían en una respuesta de verdadero o falso escrita. Claro, como pusieron ahí en el chat, ¿no tenemos que prestar atención a la tasa de crecimiento natural también? Perdón, pero la generación de empleo supuestamente crece la tasa de N. O sea que N está creciendo igual que el ahorro, que es el capital. O sea que sí tendría equilibrio, ¿o no? O sea, si yo considero eso, calculo que sí. ¿Algún desempate? O sea, si B es constante, si B no se mueve y esas son iguales, debería mantenerse la tasa de crecimiento. Si estás en la edad de oro, estás en un equilibrio. Y si tenés un incremento de la tasa de ahorro, tiene que crecer a la misma tasa el capital. Exactamente lo que dice Ramiro y por el lado en el que se había inclinado Juan. Es falso porque nada asegura que la tasa garantizada se mueva igual que la tasa efectiva, porque no tengo datos sobre el comportamiento de B y de BR. Entonces... Pero yo lo veía por el lado de la relación capital-trabajo y creo que tiré cualquiera. Yo me quedé más con el argumento que vimos que en el chat, del simple hecho de argumentar que yo no tengo información, sí, porque yo sé que cambia S, cambia N, pero no sé qué pasa con BR. Vos lo ves por el lado de las expectativas, Claro, ¿no? Me hablaron las dos al mismo tiempo y perdí. Perdón, estaba hablando de compañeros, yo ahora digo. No, que te preguntaba que vos lo justificabas más por el lado de las expectativas. Sí, yo creo que mi justificación preferida es por el lado de las expectativas. Me parece como que todo lo que pasa con el modelo se resume bastante a eso. ¿A qué te referís lo de las expectativas? No te seguí. B y BR. Una es como la del... qué bueno. Perdón, sí. No te preocupes. Entonces, Mili. sí. No, que creo que también es porque habla de edad de oro, o sea, no te está preguntando solo si vas a crecer dentro del modelo, sino te está preguntando que todo eso que te dice es dentro de la edad de oro, y para que sea dentro de la edad de oro, B tiene que ser igual a BR. Entonces es como una trampa, porque si vos mirás y decís, bueno, aumenta el empleo y aumenta... entonces vos decís, bueno, si aumenta uno de los factores, si aumenta el N va a crecer, pero si te está diciendo dentro de la edad de oro, y para eso B tiene que ser igual a BR. Creo que esa es la trampa, no sé. Yo lo pensé así. Sí, esa es la trampa. De hecho... Pero si sacás el dentro de la edad de oro, ¿qué dirías? Es que ahí va. Esto en realidad vale para esto.
Porque si estamos dentro de la edad de oro, B ya es igual a BR. Claro. O sea que ahí ya tendrías datos sobre el comportamiento de B y BR. O sea, ya sabrías que son iguales. Claro. En la edad de oro. Ahora, podemos llegar a pensar, o sea, no por cómo está modelado, o sea, tomemos el caso en el que yo no tengo absolutamente ninguna información sobre el comportamiento de los empresarios, yo no tengo lo de CEN, no tengo lo de las divergencias, no tengo lo de absolutamente nada. Imagínense que estamos en ese escenario y yo no sé cómo reaccionan los inversores frente a cambios en S sobre I y N. En ese caso puntual, aunque yo esté en la edad de oro, también sería falso. Si yo no tuviera la interpretación de CEN sobre el comportamiento de los empresarios. Porque cuando se modela el comportamiento de los empresarios, visto como muy lisa y llanamente, no te van a influir S y N. O sea, no pensemos en ecuaciones, ¿sí? No pensemos en ecuaciones. Pero igual yo me quedé, o sea, tomemos la corrección de la pregunta y saquémosle la parte de oro. Y nos quedamos con esto. Igual yo les voy a pasar la PPT está corregida con nosotros hablando sobre la PPT en vivo. Así que las preguntas las van a tener acá, guíense quizás por las preguntas que están, como están planteadas acá y no como están planteadas en la guía que les pasamos. Y no le voy Perdón, Mili, ¿podrías repetir lo último que dijiste? O sea, vos le borraste ahí edad de oro y sigue siendo falso. Y si es así, ¿por qué? Es falso porque le borré lo de la edad de oro. O sea, de hecho, o sea, sí, porque es la justificación que diste vos. Si yo estuviera en edad de oro, B tendría que ser BR, entonces, si yo tengo aumentos proporcionales de un lado y del otro, no se modificaría nada. Ahora, si yo le saco la edad de oro, sí se me modifica el panorama. Ok, pero si le saco la edad de oro, ¿no sería verdadero en ese caso? Ahora quedé confundido. Perdón. Pero, o sea, si tengo la edad de oro, ¿sería verdadero porque ya sé cómo actúan las tasas? Claro. Claro, que son iguales. Ah, ok. Ah, entiendo, está bien, perfecto, ahora entendí. Pero, perdona, o sea, y lo del tema de los empresarios, ¿no era que era falso igualmente? Es mareé un poco. una interpretación alternativa a mi abuelo que hice, desestímenlo cuando escuchen el audio de esta clase. Cuando escuchen el audio de esta clase, si yo pudiera editar el divague que hice en voz alta, lo editaría. Quedémonos con esto. No estoy en edad de oro, no tengo información, o sea, no estoy en edad de oro, entonces yo no tengo información sobre el comportamiento de los empresarios, entonces yo no sabía si ya desde antes B y BR eran iguales o no. Entonces, como yo no sabía si partía de un escenario en el que B fuera igual a BR, cambios en N y cambios en S pueden indicar que yo no esté en equilibrio. Una pregunta conceptual, Mili, que me sale de esto. O sea, edad de oro implica que B igual a BR. O sea, implica esa igualación y es la única forma que el modelo te deja que estés en equilibrio. Caso contrario, tenés ese desequilibrio que diverge. Es la única situación en tanto S sobre B o S sobre BR sean igual a N. Ok, eso se da de oro. Claro. Vos te enfocaste en la parte del denominador y para que yo esté en equilibrio, mi parte de S sobre B o S sobre BR tienen que igualarse a N, que es la tasa de crecimiento de la población. Claro. O sea, implica que B sea igual a BR. ¿Y solo en esa situación estoy en equilibrio o solo en esa situación estoy en edad de oro? Solo en Cambio esa la pregunta. estoy en edad de oro. Porque yo podría tener... Edad de oro... Perdón, sí. Porque, de nuevo, volviendo a lo que hablábamos antes, si yo tuviera desempleo inicial
voy a estar creciendo claro. a una tasa superior a n. Perdón, ¿puedo Pero hacer una última podría no pregunta? estar en desequilibrio. Perdón, terminen y ahora pregunto. Dale. O sea, yo podría no tener situación de divergencia, que es ese caos, sin estar en edad de oro. O sea, no solamente va a crecer equilibrado en edad de oro, sino que también podría darse situación de crecimiento sin pleno empleo de factores. Con desempleo, como habíamos charlado antes. Con desempleo. Yo esa situación no la plantearía como un término de divergencia, porque en realidad estás llegando a recuperar todo el ocioso que vos tenías, toda la fuerza de trabajo ociosa que vos tenías, y una vez que vos llegues a incorporarla, ya vas a estar en que la fuerza de trabajo empezaría a operar como limitante nuevamente. Ahí va. Ahí va. Genial, clarísimo eso. Genial. Mi pregunta era un poco eso, era si en este modelo, o sea, solo puedo crecer estando en la edad de oro, si puedo también tener crecimiento, aunque no sepa B y BR, pero sí, o sea, pero está creciendo la población, está creciendo el capital, entonces voy a crecer, por más de que no sea en equilibrio. Como que no me terminó de quedar claro en eso, pero creo que recién lo Es que respondiste. no nos metimos con el lado de B y BR. Recién nosotros supusimos que B era igual a BR. Ahora, otro es el caso en el que si yo no tengo información sobre cómo están B y BR, yo en realidad puedo no estar creciendo, me puedo estar yendo hacia alguno de los desequilibrios, en donde o me quedo con capital ocioso si cada vez estoy invirtiendo más, entonces se me recalienta la economía, que en realidad en el infinito eso me llevaría a una depresión, pero al margen. Entonces yo seguiría creciendo con mayor inversión, ¿sí? Con mayor stock de capital. Ahora, en el caso en el que suceda, o sea, en el que suceda lo contrario, sí, yo voy a estar en un ciclo de desinversión constante. Entonces ahí en lugar de estar en un ciclo de crecimiento, voy a estar en un ciclo de decrecimiento y me voy a ir a una crisis, ¿sí? O sea, la única forma que tengo de crecer es si estoy en crecimiento equilibrado, en edad de oro, no tengo otra forma. En edad de oro, no. Lo que habíamos visto recién era el tema de cuando yo tenía desempleo. O sea, cuando yo tengo desempleo, planteémoslo en términos de yo tengo desempleo, voy incorporando a la gente, mi producto va creciendo a un ritmo mayor al que crece mi fuerza de trabajo, pero porque yo estoy recuperando todos esos trabajadores que yo no tenía. Ahora, una vez que yo llego a mi pleno empleo de factores, me quedo en la igualdad y ahí crezco en edad de oro. Claro, lo que yo me sumo a la pregunta de la compañera. Mi pregunta es, ahí no te dice crecer en equilibrio, te dice tendrías un crecimiento mayor, o sea, mayor que el de hoy. Y si las dos cosas crecen, yo no entiendo por qué no crecerías, más allá de que no estés en edad de oro. Yo creo que la pregunta de la compañera, si no entendí mal, era como corriéndonos ya de este ejemplo, sino que estábamos como en el mundo de las preguntas conceptuales. No, sí, yo igual también, para el caso de que si crece proporcionalmente, como también un poco como la pregunta que acaba de hacer. Como yo no tengo, o sea, como yo no estoy en edad de oro y no tengo información sobre B y BR, a mí nada me asegura una tasa de crecimiento mayor, porque si B y BR son distintas, yo podría estar yendo a un decrecimiento. Está bien, perfecto. Solo me voy a un crecimiento mayor cuando B es igual a BR. Igual me siento re culpable porque Juan tiene que dar algo teórico y yo no terminé con esta parte práctica. Voy a hacer esto. Voy a armarles una mini notita con los dos casos que quedaron pendientes y la aclaración del caso 3, que era la duda que yo tenía colgada, y se las voy a subir a lo largo del finde al Facebook. O les escribo en el Facebook que se las subo al Drive que estuve manejando, porque Juan tiene que dar algo teórico y la verdad es que yo me robé 1 hora y media de clase y
siento que estoy siendo injusta, y también voy a incluir la breve aclaración sobre esto. Lo pongo en amarillo, así cuando lo reviso no me huelgo. ¿Estamos bien? O sea, sé que quedan dudas, preguntas, porque es medio molesto este modelo, pero si les parece bien, seguimos así. Dale, bárbaro. Dale, gracias, Mili. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces yo les dejo de compartir y... Billy, ¿cómo andan, chicos? Bueno, bancame que me hago host ahora. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nada, tenemos media hora. Voy a ir un poco rápido. Si quedan dudas, igual voy a poner guardar acá también. Si llegan a quedar dudas, lo que se me ocurre que podemos hacer es, o hacemos una clase más, que la hago yo solo con Mili o con Rodri y la subimos al Drive, o armamos algo para lo que llegue a quedar colgado. Sí, estaba pensando en una cosa que se me ocurrió, es si vos ahora das teoría, va a haber una clase de repaso, quizás, que está medio en veremos por este tema de la confusión y el problema de comunicación interno que tuvimos por el tema del martes. Entonces la clase de repaso quizás no esté, y quizás sea mándennos preguntas por mail, y ahí yo prometo que se las respondo lo más rápido que pueda, para que sea dinámico para ustedes, pero si no, en tal caso, si la clase de repaso sigue en pie, quizás podemos hacer una parte práctica ahí, responder dudas, preguntas. Yo igual me comprometo en el fin de subirles lo que les dije que iba a subir. Listo, no me Bien. Sí, lo mismo, si me queda algún tema sin ver, de última después vemos alguna forma para que lo puedan tener. Para los que me preguntaron el tema de las preguntas de parcial, la clave de este modelo, y tengan en cuenta que es un modelo que va a utilizarse el resto de la materia, y es uno de los modelos más importantes en términos de análisis de crecimiento económico. No por el modelo en sí, sino porque los modelos subsiguientes toman a este modelo como base, con lo cual es clave que queden claros los conceptos básicos. Y para nosotros lo importantísimo es el tema de las implicancias del modelo. ¿A qué apunta? Que no se confundan los conceptos absolutos con los relativos, esta cuestión que hablábamos antes del análisis per cápita. Eso no puede pasar, que haya un error de ese estilo. Pero bueno, avanzamos. Juan, ¿qué tema vas a dar ahora y qué bibliografía habría que tomar? Porque como quedó todo desfasado, estamos un poco confundidos. En realidad, vamos a ver la guía práctica. Pero y perfecto. Una parte de Cobb Douglas, que me había quedado. Para mí lo teórico era la parte de Cobb Douglas. Claro. Bueno, un poco para repasar los supuestos del modelo: se produce un solo bien, todo lo que no se consume se ahorra, y pasa automáticamente a formar parte del stock de capital. La población crece a una tasa constante exógena, no hay depreciación, después agregamos depreciación, pero en definitiva cumple el mismo rol que la tasa de crecimiento poblacional, ya que es una tasa constante y viene dada por el modelo. Los agentes ahorran una proporción constante y exógena de sus ingresos, eso es clave para entender las implicancias del modelo, y es una función de producción neoclásica. Esta es la ecuación fundamental de Solow, que implica básicamente que trata de explicar cómo se da la acumulación de capital per cápita con respecto al paso del tiempo. Habíamos visto que la acumulación de capital per cápita depende del ahorro, y se le resta todo lo que es acumulación de capital, que sirve para mantener la relación capital-trabajo constante, y en el caso de agregar depreciación iría sumando a la tasa de crecimiento poblacional. Porque parte del capital que se acumula, que se deriva del ahorro obviamente, parte de ese capital se usa para cumplir los flujos de amortización del capital. A modo de conclusión, si la inversión es mayor a la depreciación, entonces crece el stock de capital, y a la inversa, si la inversión es menor a la depreciación del capital, entonces el stock de capital cae por trabajador. A modo gráfico, un tema que por ahí en la clase anterior no sé si quedó bien claro,
pero gráficamente este es el producto per cápita, el capital per cápita. En este punto que estamos acá es el estado estacionario, es aquel punto donde se iguala la tasa de depreciación con la curva de ahorro, y a la vez encontramos el punto donde el producto crece igual al ritmo de crecimiento de la población. Ahora bien, esta parte que ven acá, todo esto, lo voy a escribir, toda esta parte que está acá, esto es la acumulación de capital positiva, es cuando cada puntito es positivo. Fíjense que va creciendo hasta que en un momento la tasa de crecimiento de capital per cápita empieza a decrecer. Sigue siendo positiva hasta que en un momento se vuelve cero. ¿Bien? Eso es fundamental para entender un poco la convergencia del modelo. Ahora, supongamos que estuviéramos de este lado, es decir, donde la curva de depreciación es mayor a la tasa de ahorro. En este caso, puntualmente, lo que estamos diciendo es que el capital, el stock de capital actual, se deprecia a una tasa mayor que la de reposición. ¿Me explico? Básicamente es un poco lo que decíamos el otro día, pero a la inversa. Acá el rendimiento de capital es negativo y por lo tanto a los empresarios les conviene desinvertir. ¿Hasta qué punto? Hasta encontrar el punto de estado estacionario. Bien, el punto A donde se cruzan las curvas de depreciación y la curva de ahorro es el estado estacionario. En el largo plazo, la tasa de crecimiento es igual al crecimiento poblacional, y obviamente la tasa de crecimiento per cápita es igual a 0. Eso es fundamental, digamos, la diferencia entre crecimiento y crecimiento per cápita en términos de las implicancias de este modelo es clave. El ejemplo de la función de Cobb-Douglas, partimos de una función de Cobb-Douglas que es una función neoclásica, cumple con los supuestos de INADA, lo expresamos per cápita, sabemos muy bien que si esto, voy a explicar rápido, pero básicamente esto es lo mismo que decir L alfa por, perdón, 1 menos alfa, esto es un alfa, no sé si se entiende, pero esto es K a la alfa por L 1 menos alfa. ¿Por qué separamos la L en L alfa por 1 menos alfa? Porque esto nos permite anular esta parte, y nos termina quedando que el producto per cápita termina siendo igual al capital per cápita elevado a su participación en la renta, que es el alfa. En estado estacionario, esto lo habíamos visto en términos teóricos, nosotros en estado estacionario partíamos de la ecuación fundamental de Solow, y lo que hacíamos era decir, bueno, yo sé que en estado estacionario la variación de capital per cápita es igual a 0. Entonces, ¿cómo termina siendo, cómo termina siendo el despeje, el capital de estado estacionario? Es aquel tal que en esta función, ¿se está sumando gente? Ahí está. En la función de Cobb-Douglas es aquel tal donde la tasa de ahorro, la proporción de ahorro dividido la tasa de crecimiento, el capital per cápita en el equilibrio es la proporción de ahorro dividido la tasa de crecimiento elevado a la 1 menos elevado a la 1 dividido 1 menos el peso de la renta del capital sobre el producto. Bien. Si agregamos nivel tecnológico y depreciación... ¿Te paso una consulta? Sí, estoy yendo a la chapa, ya lo sé. Un poquito. En la parte, en una reemplazás el producto per cápita por el capital per cápita elevado a la alfa. Eso era de la slide anterior, porque no llegué a verlo. Eso es una igualación de la ecuación anterior. ¿Cómo? ¿En qué parte, perdóname, me repetís? En el principio vos pones el ahorro por el producto per cápita, en la que sigue, en la ecuación que sigue. ¿Acá? Acá sí, estoy reemplazando, perdón, me olvidé de aclararlo. Acá estoy reemplazando la función de producción en términos teóricos por la Cobb-Douglas, en términos per cápita.
Claro, pero ponés la slide anterior porque no llegué a ver por qué lo igualabas. Nosotros partimos de la función de producción. Ahora, acordate que en el modelo de Solow nosotros lo vemos per cápita. Todo el análisis lo hacemos todos en términos per cápita. Yo lo que hice acá, básicamente, a la función de producción Cobb-Douglas, dividirla por las cápitas. Acá hice un pasaje algebraico para que me termine quedando esto que es más sencillo de analizar, que es que el producto per cápita en la función, en la función Cobb-Douglas termina siendo el capital per cápita elevado a su peso al retorno del capital respecto al producto, que es alfa. El rendimiento total del capital respecto al producto. ¿Cuánto se lleva el retorno a la inversión sobre el producto total? ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. Voy a borrar esto. Bien. Perdón, quizás pregunto una pelotudez. Pero ¿K puntito era el stock de capital o el rendimiento del capital? Perdón, ¿este K que está acá? Sí, el K puntito. Este K que está acá, el capital, esta es la variación del capital con respecto a sueldo. Es la derivada de K con respecto a sueldo. Ok. Amonio es esa misma derivada dividido K inicial. O la K anterior. Por ejemplo, si estuvieras pasando de T-1 a T, deberías dividirlo por T-1. KT-1. Y ahí te daría la tasa de crecimiento. O la tasa de variación, en realidad. Excelente. Bueno, acá era un poco aclarar, que por ahí mucho en la clase con Rodri no lo vimos, pero la depreciación del capital y el progreso técnico entran a jugar como variables exógenas, y básicamente en términos en términos algebraicos no cambia mucho. Fíjense que acá lo que te está diciendo es que el capital per cápita de estado estacionario es una función que depende del ahorro, del progreso técnico, y viene descontado por la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento y la tasa de depreciación del capital. Ahora, estas dos tasas son dadas por el modelo, no las determina el modelo. Con lo cual, al ser exógenas, lo único que te sirven es para entender si cambia alguna de ellas, cómo entra a jugar el capital, la variación de capital. ¿Sí? La regla de oro lo que básicamente trata de explicar es cuál es el capital per cápita en el cual se maximiza el consumo. Porque nosotros habíamos visto que el estado estacionario lo que implicaba era que la variación del capital per cápita con respecto al paso del tiempo era cero. Ahora, en este caso, lo que queremos es, ¿cuánto es el capital que yo necesito acumular para llegar a maximizar mi consumo? En la clase teórica anterior vimos que la tasa de crecimiento del capital debería ser igual a la tasa del rendimiento, que es la derivada parcial de la función de producción, y que termina igualándose a la tasa de crecimiento poblacional. Gráficamente, esto es un poco repetir el gráfico anterior, pero para que quede claro, si esta es la curva del producto total y esta es la curva que también depende del producto, de la curva del ahorro, todo lo que está acá, porque creo que en la clase anterior no sé si lo expliqué bien, todo lo que está acá es el consumo, y todo lo que está acá es el producto, es el ahorro, perdón. A ver si lo puedo... Esto es importante que les quede claro. Esto de acá es ahorro, y esto de acá es consumo. ¿Sí? Lo que yo les decía antes, y si ustedes están acá, esto es ahorro, y esto es consumo. Pero la curva de depreciación, lo que viene a decirnos acá, cuando está por encima de la curva de ahorro, es que el capital se deprecia más rápido. ¿Ok? Bien. Escenarios de ineficiencia dinámica ya los vimos, pero básicamente cuando la tasa de ahorro es menor a la tasa de ahorro de oro, y cuando la tasa de ahorro es mayor a la tasa de ahorro, lo hablamos, lo charlamos, a los efectos del parcial. La clave es entender las implicancias de esto, qué quiere decirnos, las cuestiones de la convergencia de consumo a largo plazo, lo charlamos. Perdón que vaya a las chapas, pero tenemos un ratito nada más.
Progreso técnico. Podemos definir a la tecnología como el Fondo Social de Conocimiento sobre las artes industriales y la tasa de progreso técnico como la tasa que aumenta el stock de conocimiento. Ahora bien, nosotros teníamos dos formas de pensar el progreso técnico, o si quieres tres, que signifique un ahorro de capital, que signifique un ahorro de trabajo, o que signifique las dos al mismo tiempo. En todos los casos, el progreso técnico implica que con la misma dotación de factores podés producir más. Cuando los dos factores productivos mejoran su productividad al mismo tiempo, gracias al progreso técnico, decimos que es neutral el progreso técnico. Cuando hay una diferencia entre ambas, en el caso de que mejore la productividad de capital, es un ahorrador de capital, y en el caso de que mejore la productividad de trabajo, es un ahorrador de trabajo. ¿Sí? Esto igual yo después se los voy a mandar para que lo puedan leer. Si tienen dudas me preguntan en Facebook. Si quieren les dejo mi correo para mandarme correos. Esa no se me había ocurrido. Pero también les voy a dejar mi correo para que me pregunten. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos. Según la clasificación según Higgs, que es la que di recién. Y en el caso de Harrod, sabemos que el progreso será neutral en el caso de que la relación capital-trabajo, la relación capital-producto, en términos marginales, permanezca constante. Bien. Ejercicio. El modelo de solo sin progreso técnico, un incremento de la tasa de ahorro se asegura un nivel de producto mayor. ¿Esto es verdad o no? Y ahí quisiera saber sus opiniones. Pueden hablar. Sería falso, ya que no tenés progreso técnico. ¿Por qué? Yo diría verdadero, es un producto mayor, pero la tasa de crecimiento sigue siendo la misma que llegamos en el equilibrio anterior. Perfecto, es eso, básicamente. Nosotros lo vimos gráficamente, se los vuelvo a mostrar, pero... A ver si lo tengo acá. En estado estacionario, si yo muevo la curva de ahorro, si yo aumento la propensión a ahorrar, sí o sí va a aumentar el producto. Lo que pasa es que a largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita se va a mantener, va a volver a converger a la tasa de crecimiento poblacional, pero en términos absolutos sí. Por eso les decía que es clave en las implicancias del modelo que tengan en claro la diferencia entre los análisis per cápita y los análisis en términos absolutos. Bien. Distinción entre nivel y tasa, que es lo que decía yo recién. Mirar los relativos versus los absolutos. Bien. 2. En el modelo solo sin progreso técnico, ante la ocurrencia de una catástrofe natural que acaba con la vida de la mitad de la fuerza de trabajo y además destruye un tercio del capital físico de la economía. Entonces, cae la tasa de crecimiento en el corto y mediano plazo. ¿Verdadero o falso? Lástima que no estamos presenciales, porque si no, el que le pega se lleva una tableta de chocolate, pero lamentablemente no estamos. Y sí, para viernes a la noche. A ver, ¿qué nos está diciendo esto? El modelo se mide en dos factores productivos, capital y trabajo. Lo que nos está diciendo es, cae el capital y cae el trabajo, en dos proporciones distintas. En términos del modelo económico, del modelo que estamos viendo, ¿cómo sería la convergencia? ¿No sería falso porque aumenta el rendimiento marginal del capital? Porque no cualquier cosa. No, de hecho, es en parte lo que decías vos, es falso porque, a ver, sí cae la tasa de crecimiento, pero en el largo plazo, no. Ahora, un tema importante acá. Yo lo que les puse acá es cómo es el factor capital en t igual a 1 y cómo es en t igual a 0. Nosotros en t igual a 1 decimos que es igual a t igual a 0 dividido 2.
y en el capital es igual a el capital en T igual a 0 menos 1/3. En ese escenario, en términos, y se los hago gráfico, porque puede ser una pregunta de parcial, si nosotros tenemos el modelo con la curva de ahorro, la curva de producto, si nosotros estamos acá, el K de estado estacionario, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esto, básicamente? Si cae a la mitad el trabajo y cae solo 1/3 el capital, ¿cómo queda la relación del capital per cápita en ese escenario? ¿Cómo sería KT? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque se destruyó menos capital que el fuerza de trabajo. Bien, entonces si yo en un verdadero o falso les pusiese algo así y les digo cómo termina siendo el capital per cápita y cómo converge el modelo, ¿cómo tendrían que hacerlo? Juan, no estoy entendiendo nada, te digo la verdad. Perdón, estoy yendo muy rápido, ¿no? Mirá, en T igual a 0, vos sabés que tenés una cantidad dada de factor productivo trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que te dice el ejercicio? Que en T igual a 1, el capital, el trabajo se divide a la mitad. L0 se divide al medio. ¿Sí? A la vez te dice que en K vos tenías un nivel de capital y te dice que el capital en 1 se reduce en 1/3. Es K en 0 menos 1/3 por 1 menos 33%, 1/3, lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que yo te estoy diciendo es, si el factor trabajo cae más que lo que cae el capital, la relación del capital per cápita crece. En términos relativos, no en absolutos. Fíjate, tenés un K que se le resta 1/3 y tenés un L que se le resta un 50%, un medio. ¿Se entendió? Es medio capcioso, por eso se lo comento. Perdón, y una pregunta, ¿cómo es que converge entonces? Te tengo que responder. Y vos vas a estar en una situación donde vas a tener perdón, que soy un desastre con el mouse. Pero vos vas a estar en una situación donde tenés venías de estar acá, esto es en términos per cápita, recuerden. Por eso vuelvo a hacer la aclaración. Entonces, si vos estabas acá, significaría que te estás moviendo en términos del modelo per cápita acá. Esto sería K1, que obviamente no es de equilibrio. Voy a borrar esto para que no se... Y después lo que ya vimos en clase, cómo converge eso. Entonces, ¿cómo sería falso? O sea, en el corto y el mediano cae. ¿Cuál es lo que estoy teniendo? De vuelta, ¿cómo termina siendo para este modelo la tasa de crecimiento a largo plazo? Per cápita. Positivo. La tasa de O sea, crecimiento per cápita. en el corto plazo va a caer porque tenés una destrucción de fuerza de trabajo y tenés una reducción del capital. Pero como tu capital marginal es positivo, en el mediano plazo vas a crecer. O sea, te vuelve a dar el empujón para salir de esa trampa de equilibrio de bajo desarrollo. Perfecto. ¿Y cómo? Perfecto. Entonces, en el mediano paso, ¿qué pasa con el crecimiento?
Recién lo dijiste, volvés a crecer. Sí, sí. Por los rendimientos marginales de capital. Como tenés como tenés un capital per cápita más grande, vas a volver a converger por los rendimientos marginales al estado estacionario, que es donde el capital per cápita es igual a 0 y la tasa de crecimiento poblacional es igual a la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento poblacional. La única que por ahí puede generar ruido es, che, pero el modelo hablaba de largo plazo. Bueno, nada, es algo que lo voy a modificar. Tómenlo como corto o largo. No hay mediano. Estaba así en la guía, pero tómenlo como, tenés situaciones de corto y situaciones de largo. En el largo, ¿cuáles son las implicancias del modelo? Lo que decíamos recién. La tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento per cápita termina siendo igual a 0. ¿Te puedo hacer una consulta? Porque me mareé un poco. Vos cuando, o Estoy sea, siendo muy rápido. no, Perdón. está bien, lo explicaste bien, pero yo me mareé. O sea, acá tenemos que el capital per cápita crece. ¿Por qué en el corto plazo habría un decrecimiento? Si el capital per cápita estaría creciendo. A ver. No te quiero marear, pero digamos, en términos sencillos es, pasaste de una situación donde tenías una cantidad de dotación y esa dotación se cae. Pensá que acá estaba hablando de tasas de crecimiento en términos absolutos, ¿no? O sea, el producto. Sería I mayúscula, no per cápita. ¿Se entiende? O sea, el producto a largo plazo, vos sabés que crece al ritmo I mayúscula, triangulito, crece al ritmo del crecimiento poblacional. I per cápita es el chiquito. A ver si ahí se entiende. Pará. No confundamos esto, que es la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento del producto que converge a la tasa de crecimiento poblacional, con esto, que es la tasa de crecimiento dividido las cápitas. Esto, en el estado estacionario, es igual a 0. ¿Se entiende? Acá lo que te está diciendo es, che, en el corto, ¿qué pasa con I? Bueno, cae, pero en el largo plazo, ¿qué va a pasar? Y va a volver a converger a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces no cae la tasa de crecimiento en el largo plazo. Y esta cuestión que les agregaba acá, era que no está en la pregunta, pero sí puede ser una pregunta parcial, para que tengan esta, si querés, ayuda a memoria. Porque es medio capcioso. Sí, después lo voy a ver bien porque un poco me mareo igual. Pero gracias. Estamos medio justo de tiempo, pero si te parece, porque quedan 3 minutos, si te parece, si te quedan dudas de vuelta, mandame un correo o escribime en el chat del Facebook y ahí buscamos la manera de sacar las dudas. Dale, después lo veo. Gracias. Bueno, en el modelo de solo un shock de innovación tecnológica asegura una tasa de crecimiento mayor en el largo plazo. ¿Verdadero o falso? Yo abro la cámara para ver si alguien aparece, pero veo que... ¿Qué les parece? Verdadero. En el largo plazo te crece a N y te crece más N más la tasa de innovación tecnológica. ¿Estamos en el modelo solo con progreso técnico? Sí. Modelo solo con innovación tecnológica. ¿Qué dijimos que era ¿Cuáles son las implicancias del modelo solo? Alguien me está escribiendo.
Juan, y te olvidaste un alfa en Y. Bueno, no sé. Te voy a dejar mi mail por acá, por si tienen alguna duda. ¿Qué dijimos sobre las implicancias del modelo de solo? ¿Cómo es la tasa de crecimiento en el modelo de solo, per cápita? Pero, exactamente. La tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento poblacional, y la tasa de crecimiento per cápita del producto es igual a 0. Entonces, el shock lo que hace es como un cambio en S. Lo que hace es desplazar el producto a la tasa de crecimiento per cápita. ¿Puedo hacer una acotación? Tenés Sí, obvio. un cambio de términos de tasa. Y no se escucha bien, No sé si alguien estaba... A ver. Perdón, chicos, se ve que el micrófono de un compañero tiene un problema. Cuando él abre el micrófono no se entiende nada. O sea, de lo que dijeron en los últimos 40 segundos no se entendió casi nada. Bueno, entonces voy de nuevo. Solamente la acotación que estaba haciendo era que tenés un cambio en términos de nivel y no un cambio en términos de tasa. Bien. En solo con progreso técnico, suponiendo que la economía se encuentra a un nivel de capital por trabajador eficiente superior al de oro, entonces dicha economía estará consumiendo por encima de su capacidad, lo que le llevará indefectiblemente a un desequilibrio en el mediano plazo. ¿Verdadero o falso? ¿Algún valiente? Viernes a las 9 de la noche. Perdón, yo me quedé con el anterior. No entendí por qué era falso. Si K chiquita vendría a ser igual a 0 sin progreso técnico y es igual a M con progreso técnico. A ver, la parte algebraica la vimos, después mirala, pero para que lo veas en términos conceptuales es tanto el ahorro como la innovación tecnológica son variables exógenas al modelo. Y las implicancias del modelo básicamente definen que el crecimiento del producto va a ser el ritmo de crecimiento poblacional. Entonces, lo que te hace un shock es tasas de crecimiento, estamos hablando, no valores absolutos, tasas de crecimiento. Lo que hace un shock tecnológico es desplazarte el producto. Creciste bien. De T1 a T0 hubo un crecimiento. Ahora, a largo plazo, ¿eso converge a qué? Según este modelo. Converger a N. Exacto. Entonces, acá lo que te está diciendo es, che, tenés un shock de tecnología, bien, ¿eso te genera crecimiento del producto? Sí. En términos de nivel, como decía Emilio, en términos absolutos. Ahora, la tasa a largo plazo de convergencia, ¿cómo va a ser? Bueno, el modelo define que la tasa de crecimiento a largo plazo del producto es igual a la tasa de crecimiento poblacional. Es lo mismo que vimos con el caso de la proporción al ahorrar. A un aumento de la proporción de ahorro, ¿te aumenta el producto? Sí. Ahora, cuando te aumenta el producto es de un periodo al otro, entonces la tasa de crecimiento de un periodo al otro es mayor. Lo que estamos mirando acá es el largo plazo. En el largo plazo, ¿cómo evoluciona el crecimiento del PBI per cápita? Si yo te digo, en el corto, ¿aumenta la tasa de crecimiento? Sí, en el largo, no. Decimos que en el corto es porque de un periodo al otro aumentaste, y la tasa se mide de un periodo contra el otro. Gracias. Juan, Bien. pero hay algo que no entiendo. Pero si vos, digamos, un shock de innovación tecnológica se supone que te desplaza la curva hacia arriba, ¿o no? Perfecto, Entonces, Míralo. digamos, eso es en T igual a 0 tenés el shock. En T igual a 1 estás más arriba, pero después que en T igual a 2 vuelve la curva para abajo, digamos, y es un shock nada más. Mirá, te lo Ese muestro sería... gráficamente para que se entienda. Porque cuando eran los otros casos, digamos, vos te movías a la derecha y a la izquierda, pero acá estás desplazando hacia arriba. Es lo mismo que vimos, ahora gráficamente lo vas a interpretar. Es lo mismo que vimos, y bueno, acá estaría la curvita de depreciación, no me maten,
Esta es el ahorro de I, y este es el producto. Y esta es la curva de depreciación. ¿Está bien? Me van a matar, vamos para atrás. Se lo voy a mostrar en un gráfico. Un shock, bueno, acá está sin ahorro, sin progreso tecnológico, pero un shock lo que hace es desplazarte la curva para arriba. Y es correcto, vas a tener un producto mayor. Perdón. Ahí está. Cuando se te desplaza perdón. Se desplaza la otra, ¿no? La del producto se te desplaza. Ahora, la pendiente se mantiene. Vos vas a tener más producto en términos absolutos. Y en términos per cápita también. ¿Ves? Vas a estar acá y vas a estar acá. Esto es I en T sub 2, ponele, de equilibrio. ¿Sí? Tenés un producto más grande. Ahora, fíjate las tasas. ¿Cómo se mueve el producto después? ¿A qué ritmo? Volvés a converger al mismo ritmo que antes. Esto era lo de que R y W, habíamos visto como un gráfico que se extendía la curva y pivoteaba. Ahí no sé si estoy diciendo cualquier cosa. No. Me acuerdo lo de R sobre, pero no sé por qué lo... No importa. Bueno, después si querés, mandame la duda y la vemos juntos. Falso. ¿Por qué? No es de equilibrio no estar en la regla de oro. En cualquier estado estacionario que no sea el de oro, el consumo es menor. Repito la pregunta, creo que la había leído antes, ahora ya no me acuerdo, pero en solo con progreso técnico, suponiendo que la economía se encuentra en un nivel de capital por trabajador eficiente superior a K de oro, entonces dicha economía estará consumiendo por encima de su capacidad, lo que llevará indefectiblemente a un desequilibrio en el mediano plazo. No es un desequilibrio no estar en la regla de oro. En cualquier estado estacionario que no sea el de oro, el consumo es menor. Es medio capcioso. Recuerden que cuando vimos el modelo al principio, lo que vimos es que nosotros estábamos en un estado estacionario, donde el capital per cápita era igual a 0, o sea, no variaba. Lo único que variaba era la cantidad de capital que vos necesitabas para compensar la depreciación del capital y para compensar la tasa de crecimiento poblacional. Ahora, eso no te decía nada sobre la maximización de consumo, que fue lo que hicimos en la clase pasada cuando maximizamos el consumo y llegamos a una regla de oro. Pero, digamos, no confundir maximización del consumo en la regla de oro con cuestiones de estado estacionario, porque la relación de estado estacionario es cuando el capital per cápita deja de crecer, en términos per cápita. Bueno, este ejercicio no vamos a llegar a verlo, y este tampoco. Vamos al 7, a partir del modelo de solo o sin progreso técnico incorporado, analice los resultados a partir de levantar los siguientes supuestos. El supuesto de nada, que es básicamente el supuesto de nada, lo vimos juntos, pero para repetir es cuando el límite de la función de producción de la derivada de la función de producción respecto al capital, cuando el capital tiende a 0, va a ser igual a infinito, y el límite cuando el capital tiende a infinito va a ser igual a 0. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Es la derivada parcial del producto de la función de producción respecto al capital es el rendimiento. Cuando el capital tiende a infinito, el rendimiento tiende a 0.
Es decir, si estamos acá, imagínense la función de producción que veníamos haciendo, cuando el capital tiende a infinito, fíjense que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 0. Ahora, cuando tiende a 0, el capital, el rendimiento pasa a ser infinito. Fíjense cómo se hace la curva acá, la pendiente. Básicamente es eso. Bueno, lo que te dice este ejercicio es, supongamos que levantamos el supuesto de nada. Bueno, el problema que tenés es que al levantar el supuesto de nada, perdés el equilibrio único. Vos podrías encontrarte con una función de producción que tenga equilibrios múltiples. Bueno, eso es clave para las determinaciones del modelo, porque ¿qué es lo que nos dice el modelo? Que el capital per cápita de estado estacionario tiende a 0. Entonces, si levanto los supuestos de nada, podría pasar que tengas muchos estados estacionarios con distintos niveles de capital per cápita. Y perderías esa cuestión de estado estacionario. La productividad marginal decreciente. Bueno, esto lo hablamos en clase, pero básicamente, si la productividad no es decreciente, nosotros podríamos tener curvas de ahorro positivas, porque vos ahorrás más y cada vez ganas más. Entonces nunca te encontrarías en un techo. ¿Se entiende eso? Bueno, no sé, si les quedaron algunas dudas, me preguntan. Yo les quiero mostrar algo que lo quería hacer yo, pero no vamos a llegar, y menos hasta ahora del día. Que les puedo mostrar. Igual tengo el paper. Este paper lo hizo Rodri, en el año 2017, está cargado. Básicamente lo que hace es, con la función de Cobb-Douglas, maximizar el consumo como hicimos en la clase pasada, pero con la función de Cobb-Douglas, y llegar a cuál es el S de oro. ¿Se acuerdan que yo les dije que el K de oro es igual a R y termina siendo igual, a ver si lo tengo acá, termina siendo igual a N. Ahora, en el caso de que yo quiera saber cuál es el ahorro de oro, bueno, este es el pasaje algebraico que hace, no vamos a llegar a verlo ahora, pero básicamente parte de maximizar el consumo como hicimos nosotros, los invito a hacerlo, y al final la conclusión que llega es que el ahorro de oro, la proporción de oro tiene que ser igual a la proporción de alfa, que es el peso del retorno de la inversión sobre el producto total, ¿sí? En la función de Cobb-Douglas. Nada, es básicamente lo que hice yo en términos teóricos, pero él hace todo el pasaje algebraico. Si les queda alguna duda me avisan. Estoy pensando que por ahí para esta parte podríamos hacer una clase de 20 minutos un día para charlarlo si les queda alguna duda. Juan. Sí. Nada, yo creo que esta última media hora no es por vos, sé que tuviste menos tiempo y que antes hicimos muchas preguntas, pero fuimos muy rápido. Porfa, yo les pediría que no saquen la clase de repaso, porque yo por lo menos tengo 1.000.000 de dudas y a veces por mail es complicado, qué sé yo, no sé, pienso. Es un pedido nomás, ¿no? Ustedes vean cómo organizan todo. Bueno, sorry si hay algo que no se entendió. ¿Alguna cuestión conceptual de las implicancias del modelo que no te haya quedado en claro? Que eso, a los efectos si querés, del parcial es fundamental. Y sí, digamos que sí, porque fuimos muy rápido y no alcanzo a razonar qué es lo que estamos viendo y entonces no pude seguirte, digamos, esa es la verdad, pero es un caso mío capaz, no quiero generalizar, así que nada, cualquier cosa después te pregunto. Los modelos los había entendido hasta hoy, los había entendido bien, pero me costó seguirte en este rato. A mí me pasa lo mismo, me pasa algo similar. Bueno, yo voy a ver si puedo pasarles esta guía con las respuestas y por ahí un detalle más aclarando. Pero, Gonza, si tenés dudas, mandámelas por correo, como te salgan, no importa. Dale, Prefiero que me las mandes y yo tratar de curar a que te quedes con la duda y dale, gracias. eso va Y si para todos. podés, si no es mucha molestia y en las respuestas que mandes, además de poner falso y una cosa breve, si podrías poner con algún detalle más,
porque no sé, yo por lo menos no te sabría mirando el PowerPoint y con el falso cómo justificarte bien, digamos. Bien. Aún teniendo el modelo y todo. Ok. Fundamental para el parcial, entender bien las implicancias del modelo, entender bien la relación entre las cápitas, las variables per cápita y las que no son per cápita. Eso es clave porque para los demás modelos, si esa parte que es conceptual no quedan claro, después le va a generar mucho ruido. Cómo impacta el ahorro, cómo juega el ahorro en las determinaciones del modelo, cómo juega el progreso técnico cuando agregamos progreso técnico, qué significa la curva de depreciación, cómo llegamos al K de oro, cuál es la diferencia entre el K de oro y el K de estado estacionario, que era una de las preguntas que recién me decían que había generado un poco de duda. El estado estacionario lo que hace, lo que te dice básicamente, es un punto en donde el capital per cápita fluctúa igual a cero. En el estado estacionario de oro es lo mismo, pero es el caso donde el consumo se maximiza. Y esto se debe a que el ahorro, que es una proporción fija del ingreso, viene dada por el modelo. No te dice nada. Entonces, vos vas a poder optimizar consumo en base al ahorro que elijas. Por eso es clave maximizar la función de consumo. ¿Se entiende? Sí, perdón, tengo una pregunta. Esta es, no sé si habían dicho que íbamos a tener otra clase práctica. La o segunda, esta pero era ya vas a ver la los única. modelos de la segunda parte. Pero bueno, si quieren vemos de hacer alguna clase, como es virtual, podemos juntarnos media hora, vemos. Yo creo que Si sería bueno. llegan muchas dudas y veo que generó mucho ruido, yo lo que no quiero es que vayan al parcial sin entender los conceptos y las implicancias de manera clave. Lo que podemos hacer es, en algún momento, ver si o nos juntamos media hora o me mandan todas las preguntas que tengan y yo trato de armar un resumen con eso. De alguna forma lo vamos a vincular. Sí, creo que estaría bueno que tengamos como otra clase práctica de esto, como para no verlo no sé, tan rápido. Sí les pido que el paper que les voy a mandar de Roderick, que es la parte algebraica, que toma tiempo hacerlo, no es muy complejo, pero toma tiempo, que eso lo vean solos y si tienen alguna duda pregunten. Pero estaría bueno que esa parte, como es muy algebraica y como en términos teóricos no tiene un grande impacto, estaría bueno que lo hagan solos. ¿Les puedo pedir ese favor? Bueno. Yo por mi parte, nada, Bien. me comprometo a mandarles en algún momento el fin de semana, esperen nomás hacia el domingo, la parte de una mini nota de clase respecto de las cosas que yo sentí que quedaron medio colgadas hoy, a raíz de las preguntas, todo. Yo llegué a dar prácticamente todo y por eso Juani tuvo que correr, no me di cuenta del reloj, así que por mi parte eso, les va a llegar contenido por mi parte. Bien. Nada, perdón si